La tarde del miércoles 12 de diciembre, la Cámara fue convocada para analizar los aumentos del desempleo a nivel nacional y de la liquidación y cierre de empresas durante los últimos 6 meses y para conocer también las medidas en materia laboral y económica que pretende impulsar el gobierno para contrarrestar esta situación. Esta sesión tiene por objeto analizar el preocupante aumento del desempleo a nivel nacional y el considerable aumento de la liquidación de empresas durante los últimos 6 meses y conocer las medidas en materia laboral y económica que pretende impulsar el Gobierno para contrarrestar dicha situación. A esta sesión han sido citados los ministros de Economía, Fomento, Turismo y del Trabajo y Previsión Social. De conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios, el día 29 de mayo, les recuerdo que los proyectos de resolución relacionados con el tema de esta sesión especial y que deban ser votados en ella, solo podrán ser presentados durante los primeros 30 minutos de la sesión. El tiempo previo corresponde al comité socialista que ha cedido 10 minutos al diputado Ricardo Celi que le ha cedido 10 minutos al diputado Ricardo Celi. Voy a decir, ya voy, diputado. Está bien, lo veo muy atento. Al diputado Ricardo Celi, pero parte primero el diputado Gastón Saavedra por 5 minutos y después los 10 minutos cedidos al diputado Ricardo Celi. Diputado Saavedra, tiene la palabra por 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Saludo la iniciativa de generar esta sesión especial sobre una materia tan compleja y de fuerte impacto en la calidad de vida de todos quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo, sea esta manual o intelectual. El actual gobierno, tanto en sus promesas de campaña como lo ha repetido una y otra vez por el señor presidente de la República durante estos meses de su gestión, le dice al país que, abro comillas, Chile necesita volver a progresar, pero progreso es mucho más que crecimiento, es calidad de vida y es desarrollo humano amplio e integral, siendo el crecimiento fundamental para contar con mejores empleos, mejorar los sueldos, mejorar las oportunidades para derrotar la pobreza y lograr mayor igualdad de oportunidades. Agregando un combo 2 a la oferta, abro comillas, nuestra principal meta es que Chile alcance un alto nivel de desarrollo humano, erradicando definitivamente la pobreza, mejorando sustantivamente la distribución del ingreso y ampliando las oportunidades y la calidad de vida de todos. Lamento decirles al Gobierno y al señor Presidente de la República que la oferta se ha convertido en una publicidad engañosa. Desde mi calidad de parlamentario por la región del Biobío y como presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta honorable corporación, constato día a día como el flagelo de la cesantía, la precariedad del empleo, los salarios indignos, el no respeto por parte de algunos empresarios a la legislación laboral vigente, las prácticas antisindicales, los despidos injustificados, la judicialización de los conflictos laborales, la inacción de la Dirección del Trabajo y en días pasados la actuación del Tribunal Constitucional que deja a los empleados públicos sin derecho a tutela laboral, se hacen palpables en lo cotidiano. Ejemplos de los anteriores sobran, solo quiero mencionar uno, que grafica en toda su dimensión lo señalado. Una evidencia pública celebrada por la comisión que presido, escuchamos el relato de las condiciones laborales de los trabajadores de una empresa del Transantiago, comillas, no tenemos instalaciones sanitarias para atender nuestras necesidades fisiológicas. Por cierto, tampoco con espacios para descansar, colar o cambiarnos ropa. Hace unos días atrás, un colega resultó aprisionado entre una máquina y otra por estar defecando. Esa es la realidad de miles de trabajadores y trabajadoras que viven iguales o en peores condiciones laborales en sus lugares de trabajo. Existen también otros fenómenos que irrumpen en consecuencia de la aplicación del modelo de desarrollo que tanto satisface a la derecha económica y política de nuestro país. Señalo uno, la informalidad en el empleo. La tasa de ocupación informal del trimestre de julio-septiembre del 2018 fue del 28,6%. Para los hombres, la tasa se situó en el 27,4% y para las mujeres en un 30,3%. En términos estructurales, trabajadores por cuenta propia concentró el 50,8% de los ocupados informales y en igual
que en periodos anteriores alcanzó la tasa de ocupación informal con un 64,8%. Por otra parte, las unidades económicas de menos de 5 personas registraron la mayor tasa de ocupación informal del periodo, 61,2%, seguida de las unidades de 5 y 10 trabajadores con un 24,2%. Por el contrario, las menores tasas se observaron en empresas compuestas por más de 50 trabajadores, con tasas de ocupación informal del 6,6% en el caso de unidades del tramo de 50 a 199 trabajadores y un 7,6% en las unidades de 200 personas o más. Las regiones registraron la mayor tasa de ocupación informal. Fueron la Araucanía con un 39%, Tarapacá con el 38,3% y Los Ríos con un 37,2%. Huelga señalar en detalle cómo se expresa en la práctica un empleo informal en nuestro país. No pretendo ofender la inteligencia de los presentes para referirme a esta materia. Ahora sí analizamos lo sucedido a nivel de las empresas. Tampoco el panorama es halagüeño. La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento señala que la liquidación de empresas aumenta en un 56% en el 2018. Grandes industrias, como la fábrica de container Merck, la constructora Cial, Pasta Suazo, la azucarera Llanza de Linares, entre otras, destruyeron miles de empleos. Según especialistas, las compañías en países con amplia apertura comercial y mínimas salvaguardas arancelarias son propensas, si no a desaparecer o a perder competitividad. Es, por ejemplo, lo que está sucediendo en la Compañía Acero del Pacífico, que sujetas a la importación de materia prima de origen chino y mexicano, está... Se cumplieron los 5 minutos. A continuación tiene 10 minutos el diputado Ricardo Celi. Gracias, señora presidenta. Agradezco al Partido Socialista su generosidad. Hace más de un año, en noviembre del 2017, el entonces candidato Sebastián Piñera señalaba que era hacer un compromiso. Durante nuestro gobierno vamos a crear 600.000 nuevos y buenos empleos. Y la verdad es que hoy tenemos aproximadamente 600.000 desempleados. Fue una de las promesas de campaña que llevó al entonces candidato Sebastián Piñera a ser electo presidente de la República. El pleno empleo fue una de las frases más repetidas durante su candidatura a la moneda y que se sostenía además con lo realizado en la primera administración, en donde, según el Ejecutivo de esa época, se había logrado crear cerca de 1 millón de nuevos puestos de trabajo. Por esta razón, la cifra dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística semanas atrás y se refiere al trimestre agosto-octubre de 2018, hace aterrizar las expectativas de este Gobierno, que ha demostrado ineptitud en términos de la creación del empleo. El índice alcanzó el 7,3% el trimestre junio-agosto, que representa un incremento de 0,7 puntos porcentuales en 12 meses, superando las expectativas de los expertos. En las regiones de la zona sur, la tasa de desocupación alcanza el 3,5, pero en el norte tiene un 8,7 y en la región metropolitana llegó a un 7,9, anotando un incremento anual de 1,5 puntos porcentuales. Lo concreto es que cuando la economía va bien, correlativamente debe existir una cifra positiva en materia de empleo. Cualquier economista lo sabe y, por ende, la explicación del Gobierno no es plausible. No es racionalmente posible señalar que la presente economía chilena refleja una buena salud, ya que las altas cifras de desempleo actuales muestran lo contrario. Lo cierto es que la actual Administración no ha demostrado capacidad para contrarrestar el alza del desempleo, ha culpado a la lluvia, a la inmigración, a la guerra comercial, al precio del cobre. Sin embargo, no ha cumplido con sus promesas de campaña, las cuales a esta altura parecen ser ofertones de campaña sin un plan concreto para mejorar las condiciones hoy del empleo en Chile. Para quienes defienden la gestión de la actual Administración en materia de empleo y economía, cabe ser presente que en el periodo pasado los parlamentarios de derecha impulsaron una interpelación en contra de la entonces ministra del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la presidenta Bachelet, Alejandra Krauss, a raíz del desempleo del 6,4%, considerablemente bajo en comparación con las cifras porcentuales actuales. En dicho momento se señaló por parte de diputados de Chile Vamos lo siguiente: se acabó el tiempo de la excusa ideológica. El Gobierno debe responder ante Chile real. Los chilenos sufren con los miles de trabajos perdidos y con una economía que apenas crece, dijo el entonces diputado Ernesto Silva.
Vamos a interpelar a la ministra del Trabajo para que responda y se haga cargo de este fracaso del Gobierno y del daño que le causa día a día a la clase media, agregó el expresidente de la UDI. Lo concreto, ¿cierto?, es que, como ven, se llegó a interpelar a una ministra de Estado por un desempleo que marcaba el 6,4% según los datos percentuales. Y sumado a lo anterior, como se acaba de señalar acá, hay mucha preocupación porque hemos sido testigos sobre la seguidilla de empresas nacionales que se han ido declarando en quiebra estos últimos meses. A partir de lo anterior, existen variadas opiniones dadas a conocer por economistas que apuntan a las eventuales razones del porqué del fenómeno. Las voces de alerta apuntan principalmente a la consecuencia que esto tiene en el desempleo, que afecta a miles de personas que se desempeñaban en estas compañías. Si hablamos de cifras recientes, indicadores dados a conocer por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento muestran que la liquidación de empresas aumentó un 56% este año comparado con igual periodo del 2017. Así, grandes industrias como la empresa de contenedores MERS, Pasta Suazo, la azucarera Llanza, el cierre de 50 locales por parte de Farmacia Humada, la fábrica de zapatos Albano. En el caso de la Araucanía, la constructora Cial, ¿cierto?, ya han anunciado y han procedido al cierre definitivo de sus cortinas. El escenario es confuso, contradictorio, porque existen indicadores que andan bien, pero otros son muy volátiles, como el dólar, la bolsa y el precio del cobre. Las expectativas de crecimiento subieron con el cambio de gobierno. Se creó todo un ambiente de que ahora sí volvía la recuperación, pero ya llevamos varios meses y tal vez no ahora todo sea optimismo. Según economistas, el fenómeno obedece al reacomodo del capital a nivel nacional e internacional. Este problema responde a las luchas hegemónicas de los gobernantes de las principales economías del mundo. Las empresas están reacomodando su estrategia a nivel nacional e internacional y podría ser como que hubo un ciclo complejo en el país en años anteriores, en el sentido que se creció poco y recién están reestructurando sus planes de inversión con una suerte de rezago. Lo que sin duda no pasó fueron los tiempos mejores que se preveían con expectativas más beneficiosas en términos económicos para este periodo. No necesariamente se traduce en más empleo de mejor calidad y que las empresas estén contratando más. A este contexto se suman los masivos despidos ocurridos en empresas como Movistar o compañías ligadas a las comunicaciones como Canal 13 y Copesa, donde el diario La Hora y las revistas Paula y Que Pasa han bajado la cortina. En tanto, el Gobierno ha responsabilizado a la administración anterior de la debacle, mientras los grandes gremios empresariales abogan por una disminución en los impuestos. ¿Qué pasa a nivel regional? Según el último boletín realizado por el INE, en 12 meses la tasa de desocupación aumentó en 9 regiones, se redujo en 5 y se mantuvo sin cambio en Aysén. La mayor alza se consiguió en Atacama. Por su parte, en Magallanes se anotó la principal disminución de la tasa y las regiones con mayor desempleo son Tarapacá, Antofagasta, Atacama y O'Higgins, con sobre 8 puntos porcentuales. En tanto, las regiones metropolitanas, Valparaíso y el Biobío, cuya densidad poblacional es muy superior a la media del resto de las regiones, la tasa de desempleo varía entre un elevado 6,7 y un 7,5%, muy superior al índice de cesantía del 6,4, que, como recordaba recién, motivó la interpelación a la ministra del Trabajo, Kraus, en el gobierno de la presidenta Bachelet. Según el boletín, en la Araucanía, voy a referirme a mi región, según el boletín trimestral, el empleo realizado por el INE en el trimestre agosto-octubre del 2018 en la región de Araucanía presentó una tasa de desempleo que bordea el 6,9, lo que implica un aumento del 0,2% en comparación al igual semestre del año 2017. Estas cifras dan cuenta de una desaceleración en la creación de empleo que la región ha venido manifestando de marzo de este año y que en los últimos 2 trimestres ha tenido incluso una variación negativa, marcando así una tendencia para este año 2018. Así, por ejemplo, en el trimestre julio-septiembre, la región de la Araucanía arroja una variación negativa del menos 1% en la calidad de ocupados en 12 meses, con cerca de 4.700 desocupados más. Y en el último trimestre, agosto-octubre, la variación negativa fue del 0,7%, con lo que se traduce en 3.000 personas desocupadas más. Las cifras dan cuenta de una menor capacidad de empleo en la economía, lo que se traduce en menos personas recibiendo un sueldo e ingresos por la realización de alguna actividad laboral. Caso particular del cierre de la empresa Cial, que el ministro Monke conoce porque asistió a la región en su oportunidad. Como sabemos, el cierre de la empresa Cial en la región de la Araucanía es uno de los grandes hitos que refleja las situaciones
aquí descritas: cierre de empresa y, consecuentemente, aumento de la cesantía. Además, en el caso particular de la empresa Cial, el problema se amplía al caso de los proveedores y contratistas, cosa que pasa en otras empresas que cierran, donde los proveedores y contratistas de dicha empresa quedan con facturas sin cobrar, concurriendo al factoring con todo lo que implica cobro de IVA, reducción de disponibilidad de caja, además de las multas e intereses. Si bien se arribó a un acuerdo con los proveedores impagos que a la fecha se contabilizan en 356, el plan de pago aún no se ejecuta y se mantiene en la misma situación inicial. Esto se repite en otras regiones del país. Lo anterior da cuenta de un efecto racimo que produce el cierre de una empresa, como el caso de la constructora Cial, que provoca un descalabro en el empleo de las pymes que trabajan y prestan servicio a una empresa más grande, además de generar cesantías con sus propios trabajadores, que en el caso de Cial asciende a 1.200 trabajadores cesantes. Misma situación viven los gente de la remolacha, los remolacheros en la región del Maule, con el cierre de Llanza, los proveedores de Albano, de la grifería Nipsa, etc. Tengo acá una lista de los compromisos de trabajo que tenía la empresa Cial de 7 obras que estaba realizando. El término anticipado, la resolución es de 25 de junio del 2018 hasta máximo el 9 de agosto del 2018. Aún no se ha llamado a licitación en esta empresa para hacer este trabajo. Eso demuestra que las políticas de reconversión han sido pobremente establecidas y que no tienen el impulso que se había señalado. Llevamos varios meses, medio año, con la empresa que quebró, cerró, se hizo la resolución y aún no se realiza el proceso de licitación de esta empresa, generando compromisos para, por cierto, los proveedores, los contratistas y todo. Esto se repite en muchas regiones. Por lo tanto, una de las preguntas principales es cuál es la tarea que se está haciendo en la región. Muchas gracias, diputado. Diputado François Huevón, tiene por 3 minutos, tiene la palabra. 4 minutos, disculpe, le dieron la palabra. Gracias, presidenta. Saludar a nuestro ministro, a nuestro subsecretario y comentar algunos hechos que aquí se han querido detallar desde mi punto de vista maliciosamente. Presidenta, ayer y hoy día hemos sido testigos de otro intento fallido de la oposición por dañar injustificadamente al gobierno. Abusando de los instrumentos constitucionales, pretende sacar al pizarrón a los ministros de Estado y a las iniciativas del gobierno del presidente Piñera, presentando diagnósticos distorsionados respecto de la realidad que hoy día vive Chile. Se le olvida a la oposición que en los últimos años Chile perdió parte del liderazgo y dinamismo que tenía hace 8 o 10 años atrás. El crecimiento de la economía cayó a menos de la tercera parte del millón de empleos que estábamos creando hace 4 años y nos redujimos a menos de la mitad. La inversión cayó, igual que la productividad, y todos y cada uno de los últimos 4 años. El déficit fiscal se incrementó más allá de lo razonable y la deuda pública que nos heredó la presidenta Bachelet se duplicó tan solo en 4 años. Presidente, la oposición se equivoca groseramente porque cualquiera sea la fuente e indicador que se utilice hoy, hay más trabajo que durante el gobierno anterior. Dejamos atrás el estancamiento y hoy Chile está en marcha. Pareciera que lo que más le molesta a la oposición no es solo que durante estos primeros 6 meses de gobierno se hayan registrado casi 200.000 nuevos contratos de trabajo, sino que esto significa que el empleo que estamos creando no es un empleo precario. Por el contrario, es un empleo de calidad, formal, al amparo de un contrato de trabajo y con derecho a seguridad social. La oposición se olvida de la realidad que solo hace un año atrás teníamos, donde no se cerraban empleos, por el contrario, se creaban y se destruían producto de la severa incerteza en el mundo del trabajo que generaron las reformas de la administración de la presidenta Bachelet. En efecto, presidenta, entre la presentación del proyecto de la reforma laboral de la expresidenta en diciembre de 2014 y su aprobación el 2016, ya se habían perdido casi 80.000 empleos asalariados, cifra que al año de la entrada en vigencia de la ley llegó a su pic con más de 116.000 trabajos destruidos. Es verdad que se han cerrado empresas durante 2018, pero es responsabilidad de esta administración
Claramente no. Las empresas no adoptan decisiones de esta naturaleza o entidad de un día para otro o en el corto plazo, sino que estas son resultados de un proceso largo y difícil donde entran en juego muchas variables, tanto internas de la empresa como externas de la misma. Merck y ANSA y Farmacias Ahumadas cerraron en gran medida por cambios en sus respectivos mercados a nivel internacional, y despidos como los ocurridos en diversos medios de comunicación como Copesa y Televisión Nacional son producto de la transformación de los medios de comunicación a nivel global y también de su mala administración. Afortunadamente, el Gobierno ha reaccionado a tiempo. Ha aminorado el impacto de esas tristes situaciones, permitiendo que los trabajadores afectados puedan reconvertirse en un breve plazo, y por otra parte, se están generando las condiciones para la aprobación de proyectos de inversión de gran envergadura, como el de Quebrada Blanca, que aportará a Chile más de 15.000 empleos en los próximos años. Señora Presidenta, este panorama demuestra que no da lo mismo lo que se discute y se apruebe en esta Cámara, y es por esto que es fundamental impulsar reformas que vayan en directo beneficio de las personas de carne y hueso y que tengan un impacto positivo en su vida diaria. Por eso, que es lo responsable y bueno para Chile y sus trabajadores, es apoyar los proyectos de este Gobierno presentado, como las iniciativas que regulan el trabajo a distancia y el teletrabajo, así como también el proyecto que incentiva el trabajo de jóvenes estudiantes mediante la inclusión de importantes cuotas de adaptabilidad laboral. Muchas gracias, diputado, porque se le ha acabado el tiempo, en el tiempo que le ha dado su bancada. A continuación tiene por... 3 minutos 06. 3 minutos... Maite Orsini, diputada Maite Orsini, por 4 minutos 39. Gracias, presidenta. ¿Para quiénes son los tiempos mejores? Esa es una pregunta tremendamente importante. Hace un tiempo conocimos una reforma tributaria que ponía primero a los súper ricos, después a los ricos y a las pymes al final de la cola. Luego conocimos hace poco también una reforma previsional que busca agrandar los fondos de inversiones, abultar los bolsillos de las AFP. ¿Cómo? A través de las pensiones miserables de los trabajadores y las trabajadoras. Y cómo olvidar, a propósito de la precariedad del trabajo y del aumento al desempleo, las intenciones del Ejecutivo de reponer los reemplazos en huelga y de debilitar las indemnizaciones por años de servicio. Es que resulta curioso, presidenta, resulta curioso que estas sean las propuestas de un gobierno cuyo programa se tituló justamente Construyamos tiempos mejores para Chile, donde se posicionó el crecimiento y la creación de empleos como uno de los principales objetivos del presidente. Y cito: duplicar la capacidad de crear nuevos empleos mejorando su calidad, crear más y mejores empleos, volver a crecer, crear empleos y mejorar sueldos, y un largo etcétera que proponía, en resumen, crecer para generar más y mejores empleos. Entonces, de nuevo me pregunto, presidenta, después de las múltiples acusaciones de despidos injustificados que ha hecho la ANEF, después de semanas de movilizaciones y después del paro nacional del jueves pasado, ¿qué significan los tiempos mejores para el gobierno? ¿No son las y los trabajadores del Estado chilenos y chilenas también? Y es que no hay trabajo de calidad que admita los despidos injustificados que el gobierno ha realizado. Sin embargo, diputados y diputadas, los despidos arbitrarios denunciados por la ANEF son solamente una parte del problema. Las cifras del INE muestran, de hecho, que el desempleo ha ido en aumento en general, especialmente en el caso de las mujeres, que por momentos del año llegó incluso al 8%. Y si a eso le sumamos las casi 1.000 empresas que han cerrado lo que va del año, lo que implica un aumento del 42%, podemos notar que se trata de una situación estructural y no solo una presión a los mercados de trabajo. Presidenta, voy a insistir. Urge que este hemiciclo se pregunte: ¿cuáles son los mejores empleos de los que habla el gobierno? ¿Cuáles son los trabajos de calidad que ha usado para justificar el alza del desempleo? Según la OIT, la calidad del trabajo depende de diversas variables, dentro de las cuales se encuentran una remuneración justa por la labor realizada, una jornada de trabajo digna,
derechos sindicales que permitan autonomía y participación, así como un acceso al derecho a la seguridad social. Pero ¿de qué justicia en los salarios podemos hablar cuando en el último año el crecimiento de los salarios no ha ido de la mano con los crecimientos que ha tenido el país? ¿De qué jornada digna de trabajo podemos hablar si somos de los países de la OCDE con mayores horas trabajadas al año? ¿Y para qué hablar de la reforma previsional, que de reforma tiene poco y nada? Ya hemos escuchado demasiadas veces que el crecimiento del país beneficia a todos y que la política responsable es aquella que va alineada con ese objetivo. Pero yo no creo que defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras sea irresponsable. No es cierto que ser responsable signifique pensar solamente en la gran empresa y en la inversión extranjera, que la responsabilidad demande la flexibilidad del mercado y la precarización de los derechos de las y los trabajadores. El empleo de calidad, Presidenta, no es otra cosa que el derecho a defenderse de la explotación. Es el derecho a organizarse, a desconectarse para disfrutar de nuestro tiempo libre. Es el derecho a un empleo estable. Es poner barreras al abuso y seguros contra el desempleo. Defender el empleo decente no es populista. Es un deber humano y democrático al que todos y todas en este hemiciclo estamos obligados. He dicho, Presidenta. Muchas gracias, diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Francisco Undurraga, diputado por 2 minutos 19. Porque, a ver, aquí. Ahí. 2 minutos 19, espero que pueda tenerlos. Los tiempos mejores son para la gente, señora Presidenta. Los tiempos mejores son para aquellas personas que van a trabajar en esas 3.600 empresas que se han creado durante estos 9 meses y no las 655 que se crearon durante todo el año 2017. Los tiempos mejores para la gente son el crecer a final de año a un 4% y no al paupérrimo 1,7% que crecimos durante todo el gobierno de Michelle Bachelet. Pero vamos a lo importante, no tiremos la pelota al córner. Hay una causa de la que acá el Congreso podemos hacernos responsables, que es nuestra labor como parlamentarios. Resulta lo menos curioso exigir respuestas al Ejecutivo sin mirar lo que nosotros mismos hemos hecho por mejorar las condiciones laborales. No creo que sean actos contradictorios, pero debemos ser más autocríticos. Digo lo anterior, ya que entre los firmantes de la solicitud de esta sesión especial veo a muchos que votaron en contra del Estatuto Laboral de los jóvenes, a grandes opositores a la modernización tributaria, a quienes consideran que los aumentos salariales no deben ser progresivos y a quienes miran con recelo la ley de trabajo a distancia. Ya vimos como en los últimos 4 años medidas que no tomaban en cuenta las repercusiones económicas afectaron directamente a miles de chilenos. Y hoy, cuando el gobierno quiere hacer un cambio de rumbo que la gran mayoría de los chilenos eligió, se le están cerrando las puertas a esa voluntad de responder a la ciudadanía. Veo a muchos nublados y con gran desconfianza hacia lo privado, hacia aquellos que se la juegan y ponen su capital, su trabajo y sus ganas y su tiempo en emprender. Si no entendemos que debemos poner de nuestra parte y estar abiertos a dialogar los proyectos que igualan la cancha a las pequeñas, medianas y grandes empresas, abiertos a los proyectos que velan por los derechos de los trabajadores y por las nuevas formas de trabajo, si no entendemos que hay formas que hoy traban a la economía y que es necesario facilitarlas, si no entendemos todo lo anterior, es muy difícil que lleguemos a buen puerto y seremos... Muchas gracias, diputado. A continuación, tiene la palabra por 3 minutos el diputado René Linco. La cesantía no es solamente no tener trabajo. Se pierden las perspectivas, los sueños, las esperanzas, los objetivos de la vida. Y es por eso que
este sistema neoliberal, incluyendo a los gobiernos de los que hoy día somos oposición, hablan de cifras y números, fríos números, pero no se centran en la persona, en el ser humano. Es obvio de que el sistema, el capital y el gran empresariado necesita tener un ejército de cesantes para manejar los salarios. Y el Estado chileno, el Parlamento chileno, nosotros hacemos poco y nada. La región de Aysén figura en las últimas estadísticas con el menor índice de cesantía en Chile. Pero eso es falso. Es falso porque el sistema que se aplica para medir la cesantía es absolutamente subjetivo. No tiene ninguna relación con la realidad. Si un joven deja el cuarto medio o un joven trabajador hace un trabajo temporal de 1 o 2 días, una picadura de leña, cortadura de pasto, como lo hacemos allá en la región, ya no es cesante. O sea, hoy día el sistema permite manejar las estadísticas con la cesantía disfrazada. ¿Y qué hacemos nosotros? Yo miro las tribunas y la verdad que con la cantidad de cesantes que hay en Chile o acá, solamente acá en Valparaíso, nuestras tribunas tendrían que estar repletas. Pero ¿qué pasa? No confían en la clase política, no confían en los parlamentarios, no los representamos. Por lo tanto, yo creo de que primero tenemos que hacer un análisis y una dura autocrítica. ¿Cómo estamos actuando? ¿Representamos o no a nuestra gente? Y cambiar, obviamente, el sistema de medición de la cesantía. Porque seamos francos, hoy día el sistema que maneja el INE en cuanto a este tipo de encuestas o estadísticas son manejadas por todos los gobiernos de turno. Y yo digo, la cesantía es mucho más de lo que muestran las estadísticas. La cesantía significa aumento de la delincuencia, aumento de la drogadicción y otras fatalidades que tiene este sistema. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado. A continuación, tiene la palabra por 11 minutos. Ahí sí, es que no veía el tiempo, disculpe. 11 minutos 37, diputado Ramón Barro. Gracias, señora presidenta. Estimados colegas, dar la bienvenida al señor ministro de Economía, José Ramón Valente, a nuestro subsecretario Fernando Arap y a nuestro ministro Nicolás Monkever. Alguien mencionaba que el año pasado habíamos hecho una interpelación a la ministra Kraus y aducía que parte del juego político era, obviamente, ya que habíamos hecho esa interpelación por los temas de empleo a la ministra, era importante ahora hacer esta sesión. La pequeña diferencia es que lo que hicimos como interpelación era un dar cuenta por parte de la ministra a pocos meses de terminar un gobierno de lo que había sucedido con el empleo. Un gobierno que apenas creció al 1,7, un gobierno que a diferencia de hoy que se crean empleo, se destruían empleo, pero peor aún, los pocos empleos que se generaban eran empleos de apitutados políticos en todo el rango de la administración pública. Era un gobierno que, según cifras de la CEPAL, solamente el año 2017 la inversión cayó en un 48%. Cayó en un 48%. Y en la línea, durante los últimos 30 años, nunca había pasado que durante 4 años en línea un gobierno la inversión decayera. Entendiendo que la inversión es la que trae por consecuencia posteriormente la creación de empleo. Alguien decía aquí que claro, que se había cerrado Llanza, que se había cerrado, sufrimos mucho con el caso de Maersk. Pero entendamos algo, el año pasado se crearon, y lo decía el diputado Undurraga, 655 empleos.
empresas. A junio de este año, o sea, marzo, abril, mayo, junio, en 4 meses del gobierno del presidente Piñera se crearon 3.617 empresas. ¿Qué es lo que ocurre? Y obviamente que mueve preocupación las cifras dadas por el INE, en el sentido que no nos podemos sentir conformes. Yo nunca he visto un presidente ni los ministros sentirse conformes de lo que está pasando. Obviamente que hay preocupación, pero también hay que dar cuenta del contexto en el cual nosotros, como parlamentarios de gobierno, y el gobierno recibió por parte del gobierno anterior la situación del empleo. Hoy día, obviamente que la cifra sube 0,4, pero hay miles de chilenos que por la convicción de que vienen tiempos mejores salen a buscar trabajos de calidad y no se quedan, de acuerdo a las mismas cifras que nos mostraban el año anterior, en el trabajo por cuenta propia, que era prácticamente la única cifra que crecía. Gente que al final terminaba vendiendo Super 8 en las calles, caluga en las calles, chicle en las calles. Esos eran los empleos por cuenta propia. Hoy día, claro, hoy día la gente sale a buscar empleos de calidad. Y mientras tanto, nuestro gobierno impulsa también medidas desde el punto de vista legislativo en el ámbito del trabajo, y el ministro de Economía facilita la creación de nuevas empresas. Y las cifras están allí. Teletrabajo, trabajo juvenil, son parte de algunos proyectos. El tema de sala cuna universal para facilitar y probablemente ponerle mayor presión al mundo del trabajo. No vamos a quitarle el traste a la jeringa en esto. Pero tenemos que entender que transcurrido solo algunos, menos del 15% de los meses imputables a un gobierno, algunas voces se alzan así, aquí como si este gobierno tuviera la responsabilidad de todo. No es así. Yo creo que el país tiene ciclos económicos, sin duda que el aminoramiento del precio del cobre tiene influencia en el empleo, por supuesto, y en el crecimiento también. Y tampoco podríamos atribuirle todo al gobierno anterior. Lo que sí yo destaco aquí es que mientras he oído discursos en que denuncian todo lo malo, no proponen una sola frase de lo que debemos hacer para generar más empleo. Y eso es lo que uno a veces lamenta aquí, porque en el gobierno anterior y en otros gobiernos contribuimos con nuestros votos a mucha legislación, a muchas ideas, pero nunca me correspondió ver a alguien que durante 4 minutos diga todo lo mal que está sin proponer absolutamente nada. A mí yo me imagino qué sería si estuviéramos en un gobierno del Frente Amplio en materia de decir qué es lo que van a hacer. Salvo repartir o no sé, crear más impuestos, pero vamos viendo. Crear empresas no es fácil. Crear empleo no es fácil. Hacer legislación con parte importante del Parlamento en control no es fácil. Pero ¿saben qué más? A 8 meses de asumir un gobierno, y pese que estas cifras nos preocupan, me encantaría y los desafío a que a 3 meses que el presidente Piñera deje su mandato, que hagamos una sesión especial y comparemos las cifras. Déjennos hacer la pega. Aquí tenemos ministros, y gracias ministro Valente por todo lo que ha hecho para contribuir a que se creen nuevas empresas, para contribuir a que haya más inversión en Chile, algo que durante 4 años fue solamente destrucción de inversión. Fuimos los peores de la región y con largueza. Señores ministros, estamos aquí preocupados, por supuesto. Asumimos la tarea de reabsorber mucha gente que, estando en la calle por cuenta propia, hoy día busca empleos con dignidad, con leyes sociales, con vacaciones. Impulsamos y con decisión también la cotización para quienes trabajan a honorario. Se incrementan las personas que entran a contrata y a planta, que también contribuyó el gobierno pasado. Legislación en el SAC, por ejemplo, que le toca a este gobierno implementar. Cerca de 1000 personas que entran
a un régimen distinto al horario. Pero esto no es fácil. Así que yo solamente no decir que todo está bien, porque no lo está. Siempre podemos hacer cosas mejores. Siempre abrirse a que no somos dueños de la verdad y que pueden haber contribuciones importantes. Pero las contribuciones que se hagan, que sean en ideas concretas. No es la crítica despiadada que lo oí por su intermedio la diputada Ursini, que después hizo abandono de la sala. No la crítica despiadada de que la bancada socialista que está ahí al frente, que han convocado esta sesión y prácticamente no queda nadie. Hablemos en serio, paremos el show. Las cosas no están fáciles. El gobierno también pudo haber cometido, puede ser que haga las cosas mejor. Pero por favor, pongámonos serios. Esta sesión está siendo vista por mucha gente. Y el show, parémoslo de una vez y demos ideas. Aquellas cosas que no estén bien, pondremos la voluntad, el esfuerzo, la cabeza para intentar solucionarla. No tengo ninguna duda y yo desafío que a 3 meses de que el presidente Piñera deje el gobierno, hagamos una sesión y ahí nos hagamos cargo de las cifras reales de un gobierno que se desplegó durante 4 años con sus ideas, con sus errores y con sus defectos. Yo creo que va a ser algo similar a que vamos a crecer a un promedio al 4 y no al 1,7, que se van a crear 600.000 empleos y no se van a destruir empleos, que la inversión va a ser generosa para con nuestro país y no decreciente como fueron los 4 años, y al final, poniendo en la balanza, podrán haber cosas buenas, malas, pero creo que va a ser un gobierno de tiempos mejores para los chilenos. Dicho, señor presidente, señora presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. A continuación tiene la palabra diputada Marcela Hernando por 3 minutos 06. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. La verdad es que es gratis y fácil el hacer discursos hoy día que apunten más a criticar a la alianza contraria. No me interesa eso, pero sí le pediría al ministro que por favor me regale estos 3 minutos de escucha. Estoy francamente preocupada no solamente por lo que pasa en mi región, sino que por lo que pasa en el país. Y tiene que ver con cosas que no solo dependen de este gobierno o del anterior, tienen que ver con la modernidad, con la globalización, con la automatización, con la robotización. Y no solamente en minería. A principios de este año me pareció triste ver que un caballero al que estaba acostumbrada en el supermercado el Líder y que me pesaba el pan, desapareció, porque hoy día la máquina la opera uno. Esta semana pasada ocurrió lo mismo en el Jumbo de Antofagasta y en Santiago viene desde hace mucho más tiempo. Antofagasta se ha llenado de inversión en empresas eléctricas que hoy día producen electricidad con energía solar y que para operar necesitan no más allá de 15 personas. Va a cerrar una termoeléctrica en Tocopilla el próximo año y son aproximadamente 1.000 empleos los que se pierden allí para ser reemplazada por una empresa de generación solar, lo cual nos alegra a todos desde el punto de vista medioambiental. Pero en términos de empleo, vamos a ver lo que eso significa. El Rajo de Chuquicamata cierra el 2019. Son 1.500 empleos que se pierden allí. Entonces, esto está ocurriendo demasiado rápido y no es como la revolución de cuando se crearon los automóviles y se reemplazaron las carretas. El tema es cómo nosotros nos estamos preocupando como país porque hay una generación completa que no alcanza a adaptarse a estos cambios. Y yo no veo que a nivel de educación y de cultura estemos cambiando para generar y reconvertir a nuestra ciudadanía y prepararse para esto. De verdad me preocupa
la cantidad de desempleo que vamos a enfrentar en el corto plazo. Y hago un llamado al ministro para que se preocupe de estos temas. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Francisco Eguiguren por 4 minutos 56. Presidenta, primero saludar al ministro Monkever, al subsecretario Arap y al ministro Valiente. La verdad, presidente, que produce una inconsistencia enorme. No sé cómo expresarlo cuando uno ve que estamos hoy día presentes en esta discusión. ¿Cuántos de nosotros nos habrán dicho muchas veces que hoy día el Congreso pesa menos que un paquete de cabrita? Y uno dice, pero ¿cómo va a ser así? Si yo tengo muchos parlamentarios al lado que tienen gran talento, gran capacidad y tremendas condiciones, y no es cierta esa frase. Sin embargo, cuando estamos sumidos en una discusión de esta naturaleza y decimos, ¿qué estará pensando la gente? ¿Que este país partió recién en marzo del 2018? Aquí la inconsistencia de la oposición es notable. Si por duro que suene la frase, que hoy no hay otra que lo retrate mejor. En su gobierno, el de la nueva mayoría, presidenta, la precarización del empleo llegó a niveles solo vistos en tiempos fuertes de crisis económica y no existiendo ninguna coyuntura internacional para avalar esas cifras. Hablemos de cifras de empleo en el gobierno de Michelle Bachelet. Se crearon 298.000 empleos por cuenta propia, 150.000 empleos en el Estado. Y aquí lo más grave, 104.000 empleos asalariados en el sector privado fueron destruidos. Es decir, la señora Bachelet sostuvo las cifras de empleo a punta de precarización. No es necesario que les explique que los empleos por cuenta propia no hay cotizaciones, no hay seguridad social, no hay ningún seguro. Nos referimos a vendedores ambulantes, al que vende el Super 8, al que está el chofer del Uber y otros tantos. Y además mantuvieron las cifras reventando al fisco, contratando 150.000 personas en el Estado y mostrando la irresponsabilidad de la administración. Era más importante mantener la cifra de desempleo sin importar el daño que le generara al país. Además, señora presidenta, hubo una baja real en los sueldos. El año 2016 las remuneraciones bajaron 0,5%. Y hoy vemos cómo la oposición se obsesiona hablando del empleo. ¿Y se habrán preguntado la causa de este? Les recuerdo que fueron los que realizaron una reforma laboral con lógica de los años 60. Les recuerdo que este gobierno aún no lleva ni 10 meses en la moneda. Señores, si de algo es la responsabilidad de que se hayan hoy día cerrado empresas, no es precisamente de este gobierno, es el del suyo, el de la nueva mayoría. ¿Ustedes creen que cerrar una empresa es una decisión que se toma en 5 meses? No, señores, esto es herencia de su administración, una administración que no tenía el foco precisamente en el crecimiento, sino en el endeudamiento. Desde hace más de 20 años que no teníamos un guarismo tan bajo, no tenía el foco en la inversión, tuvimos las tasas más bajas desde la Unidad Popular. Por lo mismo el empleo no era su foco, sino solo ideologismo añejo que lo único que hicieron fue causarle un profundo daño a Chile y a los chilenos. Cuando se le pregunta a la señora Bachelet y al propio ministro Rodrigo Valdés cómo está, cuáles son las cifras, ¿qué le parece a él las cifras de desempleo del orden sobre el 7,8%? Él dice que son una cifra positiva. Para nosotros, presidenta, esto no es positivo. Nosotros estamos hoy día revirtiendo un proceso que ha sido duro, difícil. Este gobierno está hoy día acelerando el ritmo, porque lo que se trata es justamente llegar a pleno empleo. No hay mejor política laboral y social que el pleno empleo, pero tenemos que ser responsables. No estamos haciendo cargo de la destrucción enorme de empleo que hubo en el gobierno de la presidenta Bachelet. No estamos haciendo cargo de la automatización y robotización del empleo.
empleo. El ministro Monker hoy día ha sido especialmente preocupado de generar las condiciones para enfrentar lo que se viene en términos de empleo. Por eso yo llamo a la oposición a que realmente, si queremos empleo, apoye los proyectos de gobierno que van a generar empleo. Por ejemplo, el proyecto de Sala Cuna Universal, 200.000 mujeres nuevas en el empleo, el trabajo a distancia, el contrato especial para jóvenes estudiantes y sobre todo el que se va a presentar sobre modernización laboral. Así se construye el país, generando empleo seguro, no precario, con contrato de trabajo, con seguro social y con estabilidad para todas las familias de Chile. Tiene la palabra el diputado Raúl Soto por 2 minutos 25. Diputado, usted tiene la palabra. Gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a los señores ministros, subsecretarios presentes, a todos los colegas. La verdad que esta sesión nos convoca a conversar y analizar un tema que obviamente hoy día es preocupante. Y hace unos días atrás salió la última encuesta CEP que efectivamente sitúa a la situación del empleo en Chile dentro de las 5 prioridades nacionales para la ciudadanía. Y por lo tanto creo que todos tenemos que contribuir a buscar, en definitiva, las vías que permitan reactivar y dinamizar el empleo en Chile. Lamentablemente, este gobierno que nos prometió tiempos mejores, cuya principal promesa de campaña fue justamente la generación de empleo, fue dinamizar el mercado de trabajo, hoy día no ha cumplido. No ha cumplido y las cifras son total y absolutamente claras. El desempleo está bastante equilibrado en la parte alta, bastante más alta de lo que esperaríamos, en torno al 7,1%. La verdad que no se ve ninguna política pública hoy día a la cual el gobierno esté echando mano más allá de las expectativas que tengan de los proyectos de ley que están en tramitación en esta Cámara de Diputados y que permita que efectivamente vayan o tengamos la posibilidad de que se cumpla la promesa que hicieron de creación de 600.000 empleos en este gobierno. Yo creo que estamos muy lejos de aquello. Al ritmo que va este gobierno, la verdad es que no va a alcanzar la meta. Y las explicaciones que nos han dado es que hay desempleo o se mantiene alto solamente porque la gente está buscando más empleo. Hay mayores expectativas, es cierto, y este gobierno está muy lejos de responder a las expectativas de la gente. Quizás es cierto que hay más gente buscando trabajo, quizás es cierto que se ha ampliado la fuerza laboral, pero no han dado la respuesta completa y no han dado la otra cara de la moneda, y que es que este gobierno ha sido incapaz de generar empleo al ritmo que todo el país esperaba. Y por lo tanto, hablemosle de frente, hablemosle claro al país y demos soluciones concretas porque hasta ahora no han sido más que promesas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. A continuación, diputada Gael Yamán, con el tiempo cedido por el Comité Mixto por 3 minutos 6 segundos. Gracias, presidenta. Durante los últimos meses hemos visto una ola de despidos, no solamente por el cierre de empresas privadas, sino que también por el mismo gobierno, aportando a la tasa de desempleo con despido a los funcionarios públicos, que de calidad y de irregularidad tiene bastante. Y aquí hay 2 temas de preocupación. Uno, respecto a la empresa privada. Maersk tuvo inversión del Estado en capacitaciones y en obras viales, y cuando decide irse, llega, toma sus cosas y se van. No dan ninguna explicación, junta a los trabajadores en un gimnasio, llega y los despide con total irregularidad. Esa total dependencia en la inversión privada, sin ninguna regulación, sin ningún límite, nos lleva a esto. ¿Queremos más empleo, diputado Barros? Obviamente que sí, pero queremos que el Estado asuma un rol en ello, con regulación, por cierto, pero también con inversión pública en innovación, ciencia, tecnología. Y le recuerdo, diputado Barros, que fue el Frente Amplio quienes presentamos una indicación para que aumentara el presupuesto en esta materia. Cuando seamos gobierno, y se lo digo con toda franqueza, ahí le podremos demostrar realmente que sí nos preocupa el empleo, pero queremos también que se regule hoy día la precariedad del empleo para las y los trabajadores que existen en este país. Frente a este escenario, ¿cuál es la agenda del Gobierno con su promesa de más y mejores empleos?
Bueno, en materia tributaria, una reforma que reduce los impuestos a los más ricos y, por ende, la recaudación fiscal. En materia de economía e inversión, flexibilidad de trámite y procedimientos para facilitar esta inversión. Y en materia de trabajo, en la cual me quiero detener, el denominador común son proyectos de ley que flexibilizan la jornada laboral y buscan desdibujar esta como la entendemos hoy día. Así lo ha dicho expresamente el presidente en varias entrevistas. En Chile, la jornada de trabajo se reparte en forma muy rígida por la ley. Así hemos conocido sus distintos proyectos de ley que van en esta materia. Entonces, la respuesta del Gobierno para modernizar y mejorar el empleo es flexibilizarlo, pero una flexibilidad a favor de los empleadores. Y nos emplazan, porque a nosotros supuestamente nos da miedo la flexibilización laboral. Por favor, acá hay más precariedad que flexibilización. Entonces, si queremos mejorar las cifras de empleo, hagámoslo garantizando derechos, estabilidad en el empleo, salarios decentes, y para mejorar la conciliación entre el tiempo de trabajo y el tiempo para la familia, reduzcamos la jornada laboral también. Y acá le hablo al ministro. Si realmente nos interesa la calidad de vida de las y los trabajadores, ¿por qué no se comprometen con el proyecto de 40 horas de jornada laboral? Así podríamos garantizar salud y estabilidad emocional de las y los trabajadores. Y les garantizo que con ello tendremos mayor productividad en nuestro país. Preocupémonos también de quienes hoy día están trabajando y que realizan también y contribuyen con ello a la mejor productividad de nuestro país. Gracias, presidente. Muchas gracias, colega diputada. Continuando con el debate, le damos la palabra a la diputada doña Alejandra Sepúlveda. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Decir que yo comparto algunas palabras del diputado Barros, decir que no es fácil crear empleo. Pero lo que pasa es que uno de los pilares fundamentales donde se comprometió el presidente Piñera cuando fue candidato fue precisamente eso. Una de las cosas más importantes de su campaña era que él iba a generar empleo y le damos también la lógica, ¿no es cierto?, que pase el tiempo y que podamos, y concuerdo, de hacer la evaluación al final del periodo. Pero la sensación que hoy día tiene la ciudadanía es que no se está generando empleo, que al contrario, se están perdiendo los empleos y perdiendo además de empresas importantes que incluso fueron noticia nacional. Pero si hablamos de propuestas, yo creo que es importante que cada uno de nosotros aquí seamos críticos, sin duda, pero también podamos tener propuestas para que el Gobierno de alguna manera lo pudieran tomar. Y hemos hecho propuestas como parte de la Comisión de Trabajo y también aquí en la sala. Si hay algo que nos preocupa hoy día tiene que ver con los grupos negociadores. Yo creo que si hay algo que quiebra el sistema sindical y la posibilidad de que se pueda incorporar en igualdad de condiciones, relativamente igualdad de condiciones, tiene que ver con los grupos negociadores. ¿Cómo hacemos que el fortalecimiento del sindicato sea también un pilar fundamental para mejorar el empleo? Para que de verdad, cuando existe una sindicalización potente, no existen, por ejemplo, salarios mínimos y no existe precarización del empleo. Entonces, los grupos negociadores matan esto. El mejoramiento de los procedimientos de inversión, en lo que tiene que ver con lo público, en construcción, en puentes, Ministerio de Obras Públicas, etcétera. La capacitación, todo lo que tiene que ver con el sistema de capacitación de los trabajadores y trabajadoras es algo que tenemos que abordar urgentemente. Lo que decía la diputada Hernández en términos de robotización, la única forma que tenemos de hacerlo es una modernización del sistema de trabajo, como decía la diputada Llomas. Muchas gracias, diputada Alejandra Sepúlveda, y le disculpamos por el tiempo, pero es automático. Continuando con el debate, le damos la palabra inmediatamente al diputado Miguel Mellado. Colega diputado, tiene la palabra. Gracias, presidente. La verdad es que nosotros podemos tener diferentes opiniones, pero los números son uno solo. El diputado Eguiguren ya dijo cuál era la historia de los anteriores gobiernos. Yo les quiero comentar, sobre todo a la bancada del Partido Socialista que pidió esta reunión y que no está, y que tampoco está el Partido Comunista, que es supuesto defensor de los trabajadores, y la verdad es que yo le quiero decir a ellos que antes de crear trabajo tiene que haber inversión, pues, porque fíjense que la inversión que tenía el gobierno de Bachelet en septiembre del 2016 era menos 3,4, en diciembre del 2016 menos 2,7, en marzo del 2017 menos 2,3, en junio del 2017 menos 4,6. ¿Sabe cuánto fue de acuerdo a las expectativas?
empresariales, ¿cuánto fue la inversión en marzo del 2018? 3%. ¿Cuánto fue en junio del 2018? 7%. ¿Cuánto fue en septiembre del 2018? 7,1%. Esos son números que son irrefutables, señores, irrefutables. ¿Saben cuánto fue la importación de bienes de capital a noviembre del 2018? Aumentó un 18,7%. 18,7%. Importaciones de bienes de capital, de minería sobre todo, muchísimo. ¿Qué es lo que está pasando aquí en el 7,1% que se está transformando en un crecimiento económico? Porque hay que sacar, ¿cierto?, lo que son las percepciones de la gente. En todos los años se quiebran empresas y se crean nuevas empresas. Este año se han creado en los 6 primeros meses de 2018 3.617 empresas, de las cuales 2.398 son microempresas, 900 pequeñas, 213 medianas y 106 grandes empresas. ¿Sabes cuánto pasó el 2017? 300 microempresas a 2.300 este año. 398 pequeñas empresas se crearon el año pasado, 900 este año. Se perdieron 97 medianas empresas, 213 se crearon este año. 25 empresas se crearon grandes el 2017, 106 este año. Juzgue usted, señores socialistas y comunistas, por lo que está sucediendo en los números. Por último, aquí tenemos también números que son irrefutables del empleo. Fíjense que si analizamos indicadores, la creación de empleo promedio durante los trimestres móviles, abril, junio de 2018 y 2017, tenemos, de acuerdo a la encuesta nacional de empleo, el 2017 se decrecieron 1.099 empleos, se destruyeron. Este año se crearon 64.230 empleos, según la base de seguros de cesantía. Esto implica a aquellos que están pagando seguros de cesantía. 52.000 en 2017, 157.642 en 2018. Según la Superintendencia de Pensiones, aquellos que están pagando AFP. En el año 2017, 24.682 personas. ¿Saben cuánto el 2018? A este mismo año, 196.383 personas. Los números hablan por sí solos. Aquí no es mucho lo que se puede decir más que los números que hablen. Por último, decirle, ¿sabe qué? Hubo una controversia, ustedes lo vieron hace poco en los distintos medios de comunicación, que el Banco Central había estimado cuántos inmigrantes que no estaban considerados a través de las tablas del INE. Y había una diferencia de casi 600.000 personas entre unos y otros en cuanto a empleo. Los cotizantes del seguro de cesantía son 4.712.000. 4.712.000 que cotizan seguro de cesantía de empleo. Están cotizando. Y el INE solamente tenía 4.139.000. O sea, tenemos casi 600.000 de diferencia que efectivamente están cotizando. No son fantasmas, son personas que están cotizando y están con empleo porque están cotizando un sistema de cotizaciones de ellos. Entonces, yo quiero decirles por último que la fuerza de trabajo, ¿sabe por qué crece la fuerza de trabajo, señores? Crece porque las expectativas de encontrar trabajo me dan garantías para salir a buscar ese trabajo. Y creció en 122.000 personas, de 8.800.000 a 9.019.000 personas que salieron a buscar trabajo. Gracias, diputado Millado. Antes de ir con el debate, la diputada Alejandra Sepúlveda nos ha hecho punto reglamento. Sí, presidente, solo porque se han hecho varias menciones que no están los diputados en sala, solo decir que hay 8 comisiones trabajando. 8, son 96 diputados que deberían estar en comisión. Entonces, para que la gente sepa que esa es la razón y no hay otra, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Sepúlveda. Efectivamente está la Comisión de Constitución, Hacienda, Vivienda, Mujeres y Equidad de Género, Derechos Humanos, Medio Ambiente, Pesca y Agricultura, Minería y Energía, todas ellas en paralelo al funcionamiento de este hemiciclo. Continuando con el debate, le damos la palabra al diputado de la bancada de la Democracia Cristiana, don Miguel Ángel Calisto.
Muchas gracias, presidente. La verdad es que uno ve con una situación de mucha pena este debate que yo creo que la ciudadanía no entiende. Pasarse responsabilidad entre la derecha y la izquierda, quién tiene mejores cifras de empleo, quién ha tenido mayor desempleo. Y la verdad es que aquí, y esta es la instancia, que es el cuerpo representativo más importante del país, para poder proponer iniciativas que permitan efectivamente alcanzar la meta de crecimiento que el país tiene por delante, de recuperar el liderazgo en la región y en el mundo, y por supuesto garantizar con ello empleos, mayores empleos, y empleos sobre todo de calidad, y empleos que efectivamente tengan rentas mucho más altas que la que hoy día tienen los trabajadores de Chile. Y por eso yo creo que es importante la meta, presidente. La meta del crecimiento es algo que nosotros tenemos que tomarlo como país. De hecho, la Democracia Cristiana, mi partido, propuso iniciativas que permitan apuntar a mejorar la economía de nuestro país. Por ejemplo, impulsando un uso de sistemas de concesiones para la construcción de infraestructura en transportes, centros urbanos, hospitales y diversos proyectos de inversión nacional. También fondos soberanos formados exclusivamente en base a la rentabilidad de los recursos naturales, destinados a la inversión en capital humano avanzado y apoyar la meta de alcanzar un 0,8% del PIB en investigación y desarrollo. Por ejemplo, iniciativas, y a propósito de lo que decía recién el diputado Barros, estas son propuestas que nosotros hemos planteado al país para recuperar la senda del crecimiento económico. Por ejemplo, ¿cómo generamos incentivos tributarios para las regiones extremas? Yo represento a la región de Aysén y efectivamente tenemos pleno empleo, de acuerdo a las cifras. Sin embargo, el ingreso que reciben los trabajadores es miserable. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es mejorar las rentas de nuestros ciudadanos, de nuestros trabajadores. Y por eso también tenemos que incentivar que se desarrolle el crecimiento económico no solamente en el centro del país, sino que también en la zona extrema. Necesitamos incentivos tributarios como lo hacen los argentinos, por ejemplo. Entonces, dejémonos de mirar el ombligo, estimados colegas diputados, y propongamos medidas que permitan fortalecer el desarrollo de nuestro país y sobre todo garantizar más empleo y sobre todo empleos de calidad y con mejor renta para los trabajadores más pobres de Chile. Gracias, diputado Calisto. En el tiempo de la bancada del Partido Comunista le damos la palabra a la diputada independiente doña Marisela Santibáñez. Muchas gracias, presidente, y a través suyo simplemente me voy a reservar el discurso porque con 35 diputados presentes yo no entiendo cuál es la intención de aquel partido que haya convocado esta sesión especial, y no lo quiero mencionar para no agredir a nadie. Mi pregunta es, ¿a quién le importa finalmente el desempleo en Chile, habiendo 35 diputados presentes? Yo sé que hay comisiones sesionando, pero hay que pensar que cuando hablamos del desempleo estamos utilizando el tiempo de un ministro, de todos los diputados aquí presentes, de todas las bancadas, para no ser escuchados y decir, claro, a la gente quizás que nos está viendo, ¿realmente le importará la opinión que tenemos nosotros aquí presentes? Me he quedado con el discurso casi de todos los diputados que están ahí al frente y los del Frente Amplio también, que me parece muy interesante, pero mi pregunta es realmente si vamos a hacer que el ministro pierda el tiempo viniendo a una sesión especial. A mí me parece que es de una irresponsabilidad y de una pérdida de tiempo que nuestra ciudadanía y nuestras personas de Chile que hoy día viven la cesantía no lo merecen. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Santibáñez. Ahora sí, le damos la palabra al ministro de Economía, señor Valente. Ministro, tiene la palabra. Presidente, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan acá y por la grabación que se está haciendo de esta sesión. Yo la verdad que creo que es importante desde el punto de vista de nuestro país, de la convivencia, de lo que nos están pidiendo los chilenos, que hablemos
de presente y de futuro y no de pasado. Y en ese sentido creo que es más productivo e interesante para todos nosotros pensar en cuál es el Chile que tenemos, cuál es el Chile que viene. Y por eso quiero simplemente comentarles que este año Chile está nuevamente en marcha. Chile es un país que está creciendo, que está progresando, que está generando empleo y en el cual los chilenos, en su rol de consumidores, en su rol de emprendedores, en su rol de pequeños empresarios en las pymes y en su rol de inversionistas, están creyendo. Este es un país que crece al 4% este año en un contexto en el cual el mundo ha reducido sus tasas de crecimiento esperadas para este año y en el cual Latinoamérica ha sido rebajado desde un 1,9% a un 1,2% de crecimiento. Y por lo tanto este país crece casi 4 veces más que el promedio de la región. Eso la verdad que nos debe llamar a una reflexión bastante profunda e interesante, y que es que debemos confiar mucho en nosotros, en los chilenos, como actores de nuestro futuro y de nuestro porvenir. Por muchos años se ha debatido en torno a si Chile al final danza al ritmo del precio del cobre. Y yo creo que este año y lo que se nos viene hacia futuro nos muestra que en realidad lo que hacemos es bailar al ritmo de nuestras propias expectativas, de nuestros propios deseos y de nuestros propios jóvenes y emprendedores. Es ahí donde está la gran riqueza de Chile, en las pymes, los emprendedores, los jóvenes, aquellos que a veces despectivamente llaman los millennials. Yo creo que ese es el diamante en bruto que tenemos en nuestro país y lo estamos demostrando este año, al ser capaces de crecer, aún con las turbulencias de la guerra comercial, aún enfrentando situaciones difíciles como la de nuestros vecinos. Argentina con una mega devaluación y con una recesión, Brasil con incertidumbre política importante y muchos otros mercados emergentes también, ¿no es cierto?, sufriendo las consecuencias de un mercado internacional que les ha sido adverso. Y por lo tanto la primera conclusión que tenemos que sacar y que me gustaría, ¿no es cierto?, que compartiéramos es que Chile puede progresar aún en condiciones difíciles en los mercados internacionales y que Chile depende de la fuerza que nosotros los chilenos le pongamos y el esfuerzo que nosotros los chilenos le pongamos a nuestro país. Decía que en Chile tenemos confianza respecto de nuestro futuro y lo digo basado en las cifras que estamos viendo. Este año se está creando un récord de 122.000 empresas nuevas, un 12% más que el año pasado y récord histórico de creación de empresas. Es cierto que hemos visto el cierre de algunas empresas, es cierto que esas empresas eran emblemáticas y también es cierto que empatizamos con el drama familiar y personal que significa cada una de esas personas que perdieron el empleo. Pero al mismo tiempo, un país dinámico que crea nuevas empresas a un ritmo muy superior al cual se destruyen empresas o se cierran empresas, es un país que genera oportunidades para los jóvenes y para aquellas personas que perdieron el empleo en ese cierre de empresas. Y eso es lo que estamos observando en Chile. Y debiéramos estar, ¿no es cierto?, contentos de tener este Chile en marcha que genera esas oportunidades y no un Chile, ¿no es cierto?, que mira triste respecto de que no tiene futuro y no tiene esperanza. Cuando decimos que Chile está con confianza, lo decimos no solamente por el crecimiento y la creación de estas 122.000 empresas que requiere obviamente de muchos emprendedores y empresarios y pymes nuevas que apuesten por el futuro de Chile. Lo decimos también porque los inversionistas extranjeros están viniendo de nuevo a nuestro país. La inversión extranjera está creciendo este año con fuerza y eso implica que desde fuera de Chile también nos ven con confianza. Lo decimos porque los inversionistas locales también nuevamente están empezando a invertir con fuerza. La inversión está creciendo a un ritmo de 5,5% este año en Chile en total y se espera que crezca un 6% el próximo año. Le estamos poniendo raíces al crecimiento del año 2018. Cuando alguien está tomando la decisión de inversión hoy es porque piensa que a Chile le va a ir bien en el futuro, no solamente hoy. Nadie en su sano juicio invertiría recursos solamente basado en que le vaya bien en un mes, 2 meses o 2 trimestres. Si están tomando esa decisión de inversión es porque piensan de verdad que Chile tiene un buen futuro hacia adelante. Se ha dicho muchas veces que estas son cifras y que las cifras no le llegan a la gente, que la gente no se alimenta de cifras,
que la gente se alimenta del sueldo que recibe, que se alimenta con el trabajo que tiene. Y la verdad es que quiero refutar ese tema. Las cifras nacen de la gente, no caen del cielo, nacen de la conducta de la gente. Y la cifra de crecimiento, la cifra de inversión, la cifra de creación de empresas vienen de decisiones que estamos tomando nosotros, los chilenos, las pymes, los emprendedores, los consumidores. Cuando decimos que hay buenas cifras en Chile es porque la gente está pudiendo nuevamente a recurrir a los supermercados y crecer en las ventas de supermercados, crecer en sus compras respecto a lo que lo hacían en años anteriores. Este año crecen al 3,5%, los 2 años anteriores no superaban el 1,5%. Las ventas de automóviles, que algunos pensarán que es un suntuario, pero quiero recordarles que son cerca de 380.000 y que representan básicamente chilenos de clase media que toman una difícil decisión de ir y comprar un auto, el sueño de su vida, una ambición familiar, y lo hacen con deuda. Normalmente toman la decisión de endeudarse para hacerlo. Esa es una decisión difícil, familiar, reflexiva, y si lo hacen es porque tienen expectativas de que el Chile del futuro va a ser un Chile que les va a permitir a ellos efectivamente que esa decisión sea una buena decisión, que su empleo va a perdurar, que sus salarios van a subir. Entonces, confiemos en las decisiones que están tomando los emprendedores, los empresarios, los inversionistas, los consumidores y en general todos los chilenos respecto de que con esas decisiones nos están mostrando que tienen confianza en el Chile del futuro. De eso se trata la acción del gobierno, de generar un clima para que haya más inversión, más creación de empresas, más creación de empleo, para un clima para que el Chile del futuro sea mejor que el Chile del presente, que el Chile de nuestros hijos sea mejor que el Chile que nosotros nos ha tocado vivir. Y a eso se ha abocado este gobierno desde el 11 de marzo, 24 horas al día, 7 días a la semana, porque es el mandato directo del presidente Piñera que cada uno de nosotros, los ministros, nos levantemos todos los días pensando en cómo le podemos mejorar la calidad de vida a los chilenos. Y miramos con optimismo que este país se pone en marcha y que podemos mantenerlo en marcha en favor de todas y cada uno de los chilenos que viven en este país. Muchas gracias. Gracias, ministro Valente. Continuando con la sesión, le damos la palabra al ministro del Trabajo, Nicolás Monkever. El ministro tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y gracias por la invitación. A los comités y a los parlamentarios presentes y a aquellos que puedan estar siguiendo la sesión electrónicamente. Desde el primer día que asumimos, el presidente de la República, nosotros mismos en el Ministerio del Trabajo, hemos tratado de hacer carne una frase que no queremos que sea vacía. Si hay algo que debe unir a los chilenos es el desafío de crear buenos empleos. Si hay algo que debe unir a todo Chile, a todas las tendencias políticas, es el desafío de avanzar en los empleos. Comparto lo que han señalado algunos parlamentarios en el sentido de que el énfasis nuestro, el gran aporte de un parlamento debe ser precisamente buscar, por el conocimiento que cada uno de ustedes tiene de sus regiones, de sus comunas, cuáles son las fórmulas más focalizadas para mejorar la calidad y la cantidad de empleo en cada una de las comunas. Y no caer en esta cosa estéril de decir, oiga, efectivamente, aquí estamos haciendo mal, mejor que allá, mejor que acá, porque nos distrae. Sin embargo, creo que cuando no se hacen buenos diagnósticos, es difícil terminar en la dirección correcta. Y yo quisiera distraerlos solamente en 4 láminas, para que en esto, no más que hacer comparaciones en perjuicio de unos u otros, tengamos conciencia de cuál es la realidad del empleo hoy día. Este gráfico es la variación del número de ocupados que hay en Chile. Como ustedes saben, había una discusión si seguimos las cifras del INE, las cifras administrativas de la Superintendencia de Pensiones o las cifras del Seguro de Cesantía. Aquí tengo las 3. Como ustedes pueden ver, está el año 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. ¿Qué nos dicen estas cifras? De acuerdo
a la Superintendencia de Pensiones se han creado 196.383 nuevos ocupados en relación al año anterior. Y el año anterior, con respecto al año 2016, solo se habían aumentado en 24.682. Si nos vamos al seguro de cesantía, que cotizan todos o gran parte de los chilenos, se aumentó la cantidad de cotizantes del seguro de cesantía, que son empleos de calidad con contrato que cotizan, en 157.000. El año anterior, ¿cuántos eran? 52.404. En ambos casos hay casi un 30 o hasta el doble de incremento. Y si nos vamos al INE, ¿qué nos dice? Cifra actualizada. Se han aumentado los ocupados en 64.230 en relación al año anterior. Y el año anterior, con respecto al 2016, se perdían 1.000 empleos. Esto mismo refleja lo que les he dicho yo en el seguro de cesantía, pero en los meses marzo, abril, mayo, junio. En todas estas mediciones, el seguro de cesantía ve un aumento fundamental y drástico respecto al año anterior. Lo mismo respecto a la Superintendencia de Pensiones. ¿Qué es lo que refleja esto? Todos los chilenos que encontraron un contrato y que por tanto cotizan, es decir, empleos de calidad. Entonces aquí cuando se dice, oiga, tenemos que crear empleos de calidad porque no se están creando. Mire, estamos creando respecto al año anterior más de 3 veces o 4 veces empleos de calidad con contrato. Aquí está, insisto, la columna celeste, la del año 2018, y compare con los meses anteriores de los años anteriores. Y finalmente, presidente, y con esto quiero intentar explicar qué ocurre en el mercado del trabajo. Lo que aquí ocurre es muy simple. Aquí tenemos nosotros la creación anual de empleo asalariado en el sector privado únicamente. Hace exactamente la medición del INE del trimestre de un año atrás, ¿qué nos decía el INE? Que se estaban destruyendo 64.000 empleos asalariados del sector privado. Eso nos decía el INE hace un año atrás. Hoy, ¿qué nos dice? Que en el sector privado se están creando 72.000 empleos nuevos. Y por cuenta propia, efectivamente, el año pasado se creaban 85.000 empleos por cuenta propia, que son, de acuerdo al INE, 2/3 de ellos precarios, informales. Hoy se están destruyendo o reemplazando 4.500 empleos por cuenta propia. Estas son las tendencias, presidente, que no se pueden ocultar, y no con un ánimo de decir, mire, yo estoy mejor que usted, sino que para que sepamos de dónde partimos. ¿Qué está pasando hoy día en el mercado del trabajo, estimados parlamentarios? Lo que está pasando es que ha habido una brusca caída del empleo por cuenta propia y un ascenso sostenido en el empleo asalariado. Podemos tomar la cifra de la Superintendencia de AFP, podemos tomar la cifra del Seguro de Cesantía o del INE, y en cualquiera de las 3 cifras lo que vemos es que ha subido mucho el empleo asalariado y ha bajado el empleo por cuenta propia. De tal manera, presidente, que es muy importante entender estas cifras para saber qué nos viene por delante. El mercado del trabajo, señor presidente, está cambiando mucho en Chile y en el mundo. Y aquí tenemos un tremendo desafío, y por eso que a veces quedarnos en la mezquina comparación no ayuda a nadie, porque efectivamente estamos enfrentando en todo el mundo la 4ª revolución tecnológica, la de la automatización, la de la robótica, la de la inteligencia artificial, y esto nos va a acompañar por los próximos 5 o 10 años. Y resulta que aquí hay 2 opciones, porque efectivamente van a haber empleos que van a desaparecer. Al mismo tiempo se van a crear muchos trabajos. En países europeos, por cada empleo que desaparece producto de la automatización, se han creado 3 nuevos empleos. Y la pregunta de fondo que tiene que hacerse un parlamento es ¿de qué lado tenemos que estar? ¿De los empleos que se van a crear o de los empleos que se van a reemplazar? Y una vez que tengamos esa respuesta, tenemos que ver qué estamos haciendo para estar del lado de los empleos que se están creando. Todos aquí tenemos o conocemos o tenemos parientes que están en octavo básico. Diversos estudios han dicho que esos chiquillos van a tener trabajo que hoy día no conocemos, y por tanto tenemos que prepararlos precisamente para esos trabajos que hoy día no conocemos. Y eso requiere trabajar en forma coordinada, en forma unida. ¿Qué estamos haciendo? Y este es el objeto de esta sesión. En primer lugar, reconociendo este nuevo mercado del trabajo,
y reconociendo que nuestra legislación en muchos aspectos se queda atrás. Dejemos por un segundo la cosa ideológica política, pero es evidente que hoy día un joven lo primero que pide al buscar trabajo es más libertad, más calidad de vida. Yo pregunto, ¿qué sentido tiene obligar a un trabajador a que esté 5 días a la semana, 8 horas frente al computador y además gastar 1 hora y media en moverse, cuando parte de ese trabajo lo puede hacer de un lugar distinto frente al mismo computador que tiene en su casa? Y esta Cámara de Diputados aprobó hace unas semanas un proyecto de teletrabajo que sin duda moderniza el mercado laboral. El informe de productividad del proyecto de Salacuna, que se tramita actualmente en el Senado, calculan 233.000 nuevos empleos en régimen para mujeres y de calidad que este proyecto va a traer. Lo mismo que hablamos del proyecto de jóvenes estudiantes, que hoy día trabajan la mayoría de ellos informalmente, y lo que se busca que 18.000 de esos jóvenes puedan trabajar con contrato. Pero vamos también al tema de fondo. Vienen cambios en el mercado del trabajo, viene automatización, viene robótica y tenemos que prepararnos para eso. Hemos iniciado una profunda reforma al CENSE y el CENSE hoy día tiene líneas de programas que antes no existían y en buena hora ustedes, y los felicito y les agradezco, las aprobaron en la ley de presupuesto. Y son líneas de reconversión, líneas de capacitación en digitalización y que este año van a tener una cantidad importante de vacantes disponibles precisamente para jóvenes que miren más allá y que tengamos que prepararlos para los nuevos desafíos del mercado laboral. Yo estoy absolutamente, y en esto represento la voz del presidente de la República, dispuesto a que con cada uno de ustedes podamos trabajar en sus respectivas regiones las mejores líneas para proteger y acompañar a nuestros trabajadores, porque por supuesto que el mercado laboral les impone desafíos. Por supuesto que en un supermercado donde antes habían 3 cajeros se van a ver expuestos a que hayan menos por la automatización, pero podemos y debemos hacer que esos trabajadores rápidamente logren esa reconversión y encontrar nuevos puestos de trabajo. Finalmente, aquí se dice, mire, el gran problema finalmente del empleo no son las cifras, porque las cifras hablan por sí solos, sino que es un problema de expectativas. Es posible, pero les quiero decir una cosa, una reflexión personal. Es bueno que un gobierno tenga altas expectativas. Es muy bueno, porque hace que el gobierno trabaje con metas altas. Nosotros nos pusimos una meta con números de empleo, 600.000 nuevos empleos. Y qué bueno que hayan altas expectativas, porque lo obvio es que nadie tiene altas expectativas de malos gobiernos. Altas expectativas hay cuando yo siento que este gobierno va a hacer mucho más. Y es bueno que trabajemos juntos para cumplir esas expectativas, porque yo me imagino que nadie quiere que a costa del empleo no se cumplan las expectativas que los chilenos tienen respecto de un gobierno. Y por tanto la invitación finalmente que yo quiero hacerles es definitivamente a que en materia de empleo veamos los puntos que nos unen, porque cuando un chileno pierde el empleo es desafío de todos, de un parlamentario de extrema izquierda, de extrema derecha o del partido que fuera, que encuentre el trabajo luego. Y tenemos herramientas para ayudar a eso. Y creo que este Parlamento debe ser protagonista de aquello, especialmente por los cambios y los desafíos del mercado del trabajo que están golpeando todas las puertas de nuestro país y particularmente en el mundo. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera poder ofrecerles, por su intermedio, la palabra al subsecretario, que quisiera brevemente detallar ciertos programas específicos que a algunos parlamentarios les va a interesar conocer. Tengo que pedir la unanimidad de la sala para aquello. No hay acuerdo. Vamos entonces a votar los proyectos de resolución. Gracias. Se ha presentado la siguiente propuesta de resolución, la 431. El prosecretario de la lectura la parte dispositiva. Gracias, presidente. Este proyecto de resolución viene firmado por don Jaime Mulet, la diputada Alejandra Sepúlveda, la diputada Yomans y el diputado Gastón Saavedra, y señala que la Honorable Cámara de Diputados resuelve solicitar a su excelencia el presidente de la República que instruya a los ministerios respectivos que adopten políticas, planes y programas que tengan por objeto reducir los altos niveles de desempleo
que se experimentan en distintas regiones del país, las cuales deben emplear una orientación descentralizadora de la actividad productiva del territorio nacional, con una mirada sectorial para cada región y que preferentemente utilicen medidas de fomento que permitan renovar y vigorizar la actividad económica de las pequeñas y medianas empresas que en éstas se desarrollan en conjunto con los gobiernos regionales. En tal sentido, se solicita que se instruya en los presupuestos sucesivos un aumento de los recursos destinados al programa Pro Empleo de la Subsecretaría del Trabajo, los subsidios al empleo juvenil de la Ley número 20.338 y al empleo a la mujer de la Ley número 20.595, el programa de fomento de la pequeña y mediana minería y los programas del INDAP, los cuales no tuvieron incrementos en el presupuesto 2019 recientemente tramitado. Asimismo, se solicita que se aumenten los recursos destinados a la construcción de viviendas sociales en las regiones del norte que tienen un alto grado de déficit habitacional, lo que permitirá a la vez crear empleos y solucionar el problema de vivienda en dichos territorios. Adicionalmente, se pide que se instruyan medidas legislativas y administrativas que otorguen facultades a los órganos del Estado para prevenir, anticipar y, en su caso, intervenir en situaciones de insolvencia de empresas que tengan contratados una gran cantidad de trabajadores, de forma de evitar despidos masivos, con la debida intervención de la Dirección del Trabajo en la protección de los derechos laborales afectados. Asimismo, se solicita que se instruya en los presupuestos sucesivos un aumento de los recursos destinados a la reconversión laboral con enfoque regional y descentralizador que permitan a los trabajadores que pierdan su empleo por estas situaciones mantener su nivel de empleos y calidad del trabajo. Asimismo, la Cámara solicita a su excelencia al presidente de la República que remita a esta corporación copia de todas las medidas adoptadas para hacer frente al desempleo en las regiones del país y cómo se implementarán las que en este proyecto se plantean. Ese es el 4. Diga, diputado, si es por reglamento. Es el 432 el que El diputado. Gracias, Presidenta. No solo decirle, nosotros estábamos en Comisión de Derechos Humanos votando un proyecto muy importante que es incitación a la violencia. Alcanzamos a escuchar al ministro, no pudimos estar acá presentes para escuchar a todos los colegas y a mí me importa mucho escuchar lo que iba a decir el subsecretario y quería pedirle a usted que vuelva a pedir la unanimidad para escuchar los programas que hay en el futuro respecto a empleo al subsecretario. Diputado, no puedo porque entramos a los proyectos de acuerdo. Ya no puedo hacer eso por reglamento. No puedo. Cuando solicité no me dieron la unanimidad. En votación. No, es que ya por reglamento no puedo hacerlo ahora. En votación. El 432. El 432, ¿quién fue el que leyó? No, el 431. Sí, el 432. Eso lo mismo tema. Sí, pero es el 432, por alguna razón estamos votando el 432 primero, que fue el que leímos. Así que en votación el proyecto de resolución 432. En votación. Ya, resultado de la votación. Por la afirmativa, 60 votos, 47 en contra, 3 abstenciones. Aprobado. Vamos. Ahora se va a ver la propuesta 431. La propuesta de resolución número 431, Presidenta, es firmada por la diputada Loreto Carvajal, por la diputada Natalia Castillo, Carolina Marzán, don Gastón Saavedra, don Miguel Crispi, la diputada Andrea Parra y don Ricardo Celis, y en su parte dispositiva señala que la Cámara de Diputados acuerda lo siguiente: solicitar a su excelencia el presidente de la República, dadas las preocupantes cifras actuales en materia de desempleo que afectan al país, siendo el más elevado desde el año 2011,
sumado al notable incremento de empresas sometidas a procedimiento de liquidación en comparación al año anterior, adoptar todas las medidas necesarias con el fin de contrarrestar esta situación, dentro de las cuales necesariamente se debe considerar favorecer las condiciones para que las pymes se conviertan en el motor de un modelo económico emprendedor, incentivar el gasto público mediante las iniciativas de inversión de la partida del Ministerio de Obras Públicas con el fin de reactivar la generación de empleo a través de la ejecución de proyectos de este tipo, reincorporar a los trabajadores del sector público arbitrariamente despedidos en las últimas semanas y, finalmente, proteger el empleo y los derechos laborales actuales, tales como la indemnización por año de servicio, la jornada laboral, la maternidad y los feriados legales, entre otros, Presidenta. Muchas gracias. En votación. En votación. Han votado todas las señoras y señores parlamentarios. Han votado todas y todos. Diputada Carvajal, votación. Diputada Troncoso. Diputado Castro, ahí. Diputado Toá. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 61 votos, 46 en contra, 4 abstenciones. Aprobado. Por haberse cumplido la orden del día, esta se levanta. Tras el debate, la sala aprobó por 61 votos a favor, 46 en contra y 4 abstenciones, una resolución que solicita al presidente de la República adoptar todas las medidas que sean necesarias para contrarrestar las cifras de desempleo, que son las más altas desde el año 2011. En ese marco se pide favorecer las condiciones para que las pymes se conviertan en el motor de un modelo emprendedor, incentivar el gasto público, reincorporar a los trabajadores del sector público arbitrariamente despedidos en las últimas semanas y proteger el empleo y los derechos laborales actuales, como la indemnización por años de servicio, la jornada laboral, la maternidad y los feriados legales, entre otros. No se ha superado la tasa de desempleo que existía el año pasado, por el contrario, se ha incrementado en un 1%, en un número significativo, eso en lo que significan rostros, familias y personas. La precariedad del empleo ha aumentado en las mujeres. Los jóvenes tienen dificultades para acceder al empleo. Y aquí yo digo, muchas familias hacen un esfuerzo muy grande porque sus hijos estudian en institutos o estudian en universidades, terminan su carrera y quedan desempleados, sin empleo. El gobierno del presidente Piñera, en su periodo de campaña, cifró en 2 aspectos su proyecto de gobierno. Uno, en lo que es empleo, más y mejores empleos era la palabra, la frase, y el tema de seguridad ciudadana. Y en este aspecto encontramos que las cifras no son promisorias. Ahora hay una cosa que llama mucho la atención. Se dice que hay un crecimiento económico del 4% que casi triplica lo que tuvimos el último año, del 2017. Que la inversión internacional también se ha duplicado y por 2 o 3 veces. Sin embargo, eso no se ha expresado en número de empleo. Y hay un desacople importante entre lo que es la inversión, tanto pública como privada, y el número de empleos, y además en la precariedad de empleo, particularmente en mujeres y en jóvenes, y en regiones. Y el otro elemento que no puedo dejar de mencionar es el cierre que ha habido de empresas, una gran cantidad de empresas, un 56% más de cierre de empresas respecto al 2017. Pero no solo eso, empresas grandes, significativas. La corporación también ratificó por 60 votos a favor, 47 en contra y 3 abstenciones pedir que se instruya a los ministerios respectivos a adoptar políticas, planes y programas con orientaciones descentralizadoras que reduzcan los altos niveles de desempleo que se experimentan en distintas regiones del país. Asimismo, se pide aumentar los presupuestos de los programas Proempleo, de fomento a la pequeña y mediana minería y del INDAP, y los destinados a la construcción de viviendas sociales en las regiones del norte.
Nosotros estamos muy optimistas porque considerando que el año pasado, a esta misma fecha, estábamos creciendo al 1,7%, hoy día estamos creciendo al 4%, produciendo muchas empresas mensualmente comparados con el año pasado. Hoy día se están creando mensualmente más de 3 veces la cantidad de empresas respecto del año pasado. Por lo tanto, la mano de obra se ha ido absorbiendo más lentamente de lo que nosotros teníamos contemplado, pero la buena noticia es que los contratos que se están generando son contratos con seguridad social, son contratos con estabilidad laboral y el empleo que se ha ido creando ha sido empleo no precario como se venía creando en el gobierno anterior. El gobierno está consciente de que hay empresas que se están cerrando. Claramente esta no es creer o hacer creer que es una responsabilidad del gobierno de que haya empresas como Merck que haya cerrado a principios de este gobierno, o la empresa Llanza. Es simplemente tratar de sacar una ventaja pequeña, pero claramente las empresas no toman determinaciones en 2 meses ni en 3 meses, son periodos que se vienen gestando hace mucho tiempo. Lo que hay que hacer es que hay que absorber esa mano de obra, y el gobierno en el caso de Llanza, por ejemplo, lo hizo rápidamente. El texto también requiere medidas legislativas y administrativas que faculten a los órganos del Estado a prevenir, anticipar e intervenir situaciones de insolvencia de empresas que tengan contratados a gran número de trabajadores, de forma de evitar despidos masivos. Hay números exitosos respecto del IMASEC, respecto de los resultados de la política monetaria, respecto de las inversiones, en fin, todo es brillante. Pero cuando se llega a analizar la creación de empleo, los niveles de desempleo, la verdad es que hay un desacople con eso, y por lo tanto ya no está produciéndose el empleo que se requiere para la cantidad de la fuerza de trabajo que hoy día se expresa en Chile. Una primera consideración. Una segunda consideración, tenemos que ver, es cierto, se han creado más empresas, pero ¿qué tipo de empresas? Empresas unipersonales. Y lo otro gravísimo que está ocurriendo es que cuando uno analiza la estructura del empleo, la conformación del empleo, se da cuenta con que el 38% en promedio es de carácter informal. Frente a esto es que el país, y por lo tanto el gobierno, que no debe crear expectativas gigantescas en primer término, porque es cierto que sale más gente a buscar trabajo, pero no lo encuentra. Y de ahí en adelante es que nosotros tenemos que tomar decisiones, porque si uno analiza cuáles son las empresas que quebraron, entonces son empresas nacionales que dan mucho trabajo. Es el Estado el que tiene que salir con políticas para la generación de empleo, con inversiones públicas, con inversiones en procesos productivos que sean generadores de empleo, y no solamente quedarnos con la espera que el mercado lo resuelva, porque ya está visto que no ocurre. Por último, se solicita que los presupuestos venideros aumenten los recursos destinados a reconversión laboral con enfoque regional y descentralizador, que permitan a quienes pierden su fuente laboral mantener su nivel de ingresos y calidad del trabajo. A su vez, informar a la Cámara de Diputados de todas las medidas que se adopten en esta materia.